Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y en este día nos vamos a centrar en el capítulo 13. Si eres de las personas que me has acompañado hasta ahora estudiando estos temas, te ruego que no dejes de hacerlo. Y si ahora es la primera vez que estás aquí escuchando, por favor no te vayas. Como he dicho siempre, el libro de Apocalipsis no es para meternos miedo, es para prepararnos, porque realmente estamos viviendo la última porción del Apocalipsis. Empezamos inmediatamente con el tema de este día, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis. El capítulo 13, el 1 y el 2 dice así: Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Dice, y el dragón se plantó. Se refería entonces al dragón que está en la playa del mar esperando el surgimiento de la bestia, con el propósito de investirla con su poder y autoridad. A la orilla del mar. El mar sin duda representa pueblos, naciones y lenguas. Esta bestia sube del mar, pero la bestia del Apocalipsis 13:11 sube de la tierra. La una sube o surge de entre multitudes de pueblos. La otra, en donde la población es escasa. Describe a esta bestia teniendo 10 cuernos. Algunos identifican estas cabezas con las que tiene el dragón y también con las de la bestia de Apocalipsis 17. Otros ven en estas cabezas las diversas organizaciones políticas por medio de las cuales actúa la nueva bestia después que el dragón de 7 cabezas le cede su poder, su trono y grande autoridad. Los 10 cuernos. También tenía 10 cuernos. Tenía 7 cabezas, pero también la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Tenía 7 cabezas y también 10 cuernos. Algunos identifican estos cuernos con los del dragón. Otros limitan la aplicación de estos cuernos a naciones por medio de las cuales el poder representado por la bestia ejerció su voluntad y autoridad, como vimos en Apocalipsis 12:3. Una diadema. En cada cuerno tenía ¿sí? En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. Diademas. Diadma en griego, corona real. Estas coronas en los cuernos confirman la identificación de los cuernos como poderes políticos.
y en cada cabeza un hombre blasfemo contra Dios. En griego, blasfemia, que significa injuria, calumnia, cuando se dirige contra los hombres, y palabras impías, cuando se dirigen contra Dios. O sea, injuria o calumnia, cuando se dirige contra los hombres. Y palabras impías, cuando se dirige o cuando se dirigen hacia Dios. Sin duda aquí predomina el último sentido. El nombre o los nombres aparecen como si estuvieran escritos sobre las cabezas. Representan indudablemente los títulos blasfemos usurpados por la bestia. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fuaces como de león. Leopardo, oso, león. Una evidente alusión al simbolismo de Daniel 7. Daniel vio 3 bestias. La primera era semejante a un león, la segunda a un oso, la tercera a un leopardo. La bestia que vio Juan tenía características físicas tomadas de los 3, lo que indica sin duda alguna que el poder representado por la bestia de Apocalipsis posee características evidentes en los imperios de Babilonia, Persia y Grecia. Algunos han notado que Juan alude a estos poderes en el origen inverso de su aparición en la historia, o mirando respectivamente desde sus días hacia atrás. Le dio su poder. El dragón representa en primer lugar a Satanás, y en un sentido secundario recibió del dragón su poder y su trono y grande autoridad. Fue claramente la Roma papal. De las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio moral de la forma gigantesca de la Iglesia católica romana. Esta identificación es confirmada por las especificaciones enumeradas en los versículos siguientes. O sea, mientras seguimos estudiando se ampliará más este tema. Detrás de todo estaba Satanás, que procuraba exterminar a la iglesia. Cuando se dio cuenta que sus esfuerzos para aniquilar a los seguidores de Cristo por medio de la persecución resultaba ineficaces, cambió sus técnicas y se propuso separar de Cristo a la iglesia por medio del establecimiento de un sistema religioso falso y complejo. El dragón no actuó directamente por medio del paganismo, sino que empezó a trabajar tras la fachada de una organización profesamente cristiana, esperando de este modo disfrazar su identidad. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Los papas ascendieron al trono de los Césares. La capital del sistema papal era la misma que la que había ocupado el imperio romano durante su apogeo. Le dio también grande autoridad. El papado predominó en los asuntos políticos y religiosos y sobre la conciencia de los hombres. Nos sigue diciendo en el versículo 3. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fascinado iba detrás de la bestia. Los adventistas creemos que esta predicción se cumplió asombrosamente en 1798, cuando el general Berthier entró en Roma a la cabeza del ejército francés y declaró que había terminado el poder político del Papa. Tomó prisionero al Papa, lo llevó a Francia, donde poco después murió. Sin embargo, este suceso solamente marcó la culminación
de una larga serie de acontecimientos. La decadencia del poder papal había comenzado muchos años antes. El comienzo de la Reforma Protestante fue un hecho significativo de la larga serie de acontecimientos. Su herida. La herida de muerte podría ser o el golpe que produjo la muerte o la herida que produce la muerte. En los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió un nuevo golpe en 1870, cuando le fueron quitados los estados papales. Un suceso importante aconteció en 1929, cuando por el Tratado de Letrán el poder temporal le fue restaurado al Papa. Recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma, que ocupa una extensión de unas 44 hectáreas. Sin embargo, el profeta contempla que hay una restauración mucho mayor. Vio la herida completamente curada, como lo insinúa el texto griego. Juan vio además que después de la curación todos los moradores de la tierra, excepto unos pocos fieles, adoraron a la bestia. Esta adoración aún se halla en el futuro. Tú que estás escuchando, amigo, amiga, hermano, hermana, este futuro no está lejos, está aquí nomás, alrededor. Aunque el papado recibe el homenaje de ciertos sectores enormes conjuntos humanos, no le rinden pleitesía. Pero esto cambiará. La bestia del Apocalipsis 13:11 hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, que vamos a ir estudiando más adelante, mientras continuamos con este capítulo. Y dice que se maravilló toda la tierra. Parecía increíble que pudiera surgir el poder papal, pero la profecía ha declarado que así sucederá. Pon atención a esto, amigo, amiga que estás escuchando. Todas las otras denominaciones que no son católicos siempre miran a la Iglesia Católica Romana y la apuntan como el anticristo. Pero en este tiempo es simplemente como un punto de vista, o podría decirse también simplemente como una crítica a los que no conocen el historiador de la historia que está detrás de esta iglesia. Pero cuando llegue el momento en que el poder le sea restaurado completamente, cuando esta iglesia tenga poder en el mundo entero, dirigido por su papa, la mayoría se maravillará y dirán, yo les dije, yo tenía razón cuando ellos decían que esa es la iglesia verdadera. Pero la iglesia verdadera no persigue. La iglesia verdadera no hace nada contrario a la Biblia. No miente, no engaña, ni obliga a ninguno que haga lo que ellos quieren. Entonces, ese es el motivo por el cual se maravilla el mundo entero que esta iglesia, dirigida por su papa, recobra el poder y la influencia mundial y quedan admirados delante de la bestia. Y adoran al dragón porque había dado su autoridad a la bestia, dice el versículo 4. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Dice que adoraron al dragón, o sea, a Satanás. Adorar a la bestia
es en verdad adorar al dragón, porque la bestia es el instrumento o agente visible del dragón, que lleva a cabo los propósitos del dragón. El periodo del restablecimiento del papado también se caracterizará por la actividad sin paralelo del espiritismo. Detrás del espiritismo está Satanás, que obra con todo engaño de iniquidad, como dice 2 de Tesalonicenses 2:10. Por medio del catolicismo romano, el espiritismo y el protestantismo apóstata, Satanás se propone lograr que todo el mundo le adore, y lo conseguirá, excepto de un noble remanente que se negará a ceder a sus pretensiones. Dice, también adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? Tal vez sea una paradoja de expresiones similares dirigidas a Dios, como en Éxodo 15:11, Salmos 35:10, Salmos 113:4. El único a quien se le puede decir quién como es Dios, o sea, quién como Dios. Nadie puede hacer las maravillas que Él hace. Entonces, cuando los seres humanos tengan esa expresión de ellos hacia esta bestia, ya le están dando el lugar de Dios. O sea, lo han reconocido como que es su Dios. Detrás de esa bestia está Satanás. Esa bestia obra por influencia y poder de Satanás. ¿Quién podrá luchar contra ella? La resistencia a las demandas de la bestia evidentemente significaba guerra. Se sugiere que regiría por la fuerza de las armas y que la resistencia sería inútil. Pero finalmente Cristo y los ejércitos del cielo tendrán éxito en su lucha contra ella y la arrojarán viva dentro de un lago de fuego que arde con azufre, como dice Apocalipsis 19:20. Nos sigue diciendo en el versículo 5. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y preferir blasfemia contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. En primer lugar, escuchemos bien cómo dice la palabra de Dios. Se le permitió, o sea, Dios le permite a Satanás obrar por medio de esta bestia. Las especificaciones de Apocalipsis 13 del 5 al 7 claramente identifican al poder simbolizado por la bestia, con el que fue representado por el cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel 7. Entre los paralelos pueden notarse los siguientes. 1. La bestia de Apocalipsis 13 tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. El cuerno pequeño de Daniel 7 también tenía una boca que hablaba grandes cosas. 2. La bestia actuaría durante 42 meses. El cuerno continuaría hasta tiempos y tiempo y medio tiempo, que es lo mismo que 42 meses o 1260 días. En Daniel 7:25. La bestia haría guerra contra los santos y los vencería en Apocalipsis 13:7. El cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Así es que, básicamente, la profecía de Daniel, el capítulo 7, y especialmente centrándose en el cuerno pequeño, viene siendo el mismo que esta bestia del Apocalipsis. Dice en el versículo 6, abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. Antes de continuar, quiero dejar en claro que estamos usando la nueva versión internacional. Así es que
Consigan sus Biblias y lean juntos conmigo. Dice que abrió la boca para blasfemar contra Dios y para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. O sea, blasfemias contra Dios, usurpando los títulos divinos. Y ya lo vamos a ver más adelante. Como ejemplos de blasfemias, comparar Daniel 7:25. Ya lo vamos a hacer. Para maldecir su nombre y su morada. Este es el segundo objeto de sus blasfemias. Este poder pretende establecer su templo en la tierra, desviando así la atención del pueblo del verdadero santuario en el cielo. El verdadero tabernáculo donde Jesús ministra como sumo sacerdote, como nos dice Hebreos 8 del 1 al 2. Procura echar por tierra la obra de este santuario, el ministerio celestial del sacrificio de Cristo. No se tiene en cuenta y en su lugar se pone el sacrificio de la misa en la tierra, para que vean, y los que moran en el cielo. Para maldecir su nombre y su morada y los que viven en el cielo. El tercer aspecto de la blasfemia del poder papal tiene que ver con los habitantes del reino celestial. Probablemente se refiere a los miembros de la deidad y a los que se relacionan con ellos en el servicio en favor de la humanidad. Esto se ha cumplido en parte en la pretensión de la Iglesia Católica de tener poder para perdonar pecados y también al atribuir a María poderes y virtudes que solo pertenecen a Cristo. De esta manera, la mente de los adoradores es desviada de la obra mediadora celestial de Jesús y dirigida al confesionario en la tierra. La cabeza papal también ha pretendido tener poder sobre los ángeles de Dios. En verdad, la excelencia y el poder del romano pontífice no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales y de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles, sobre quien él es más grande. Esto lo dice Lucio Ferraris, Papa II, Prompta Biblioteca, tomo 6, página 27. ¿Qué más grande blasfemia que eso? Pero vamos a compararlo con Daniel 7:25 para ampliar un poco más el tema y el conocimiento sobre esta bestia de Apocalipsis, que también es el cuerno pequeño de Daniel 7. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Como ya hemos estudiado, un tiempo se refiere a un año y tiempos doble, o sea, 2 años, y medio tiempo, medio año, que equivale a los 42 meses y también a los 1260 días. Entonces, vemos que esta bestia es mucho más de lo que muchos se imaginan. Hablará palabras contra el Altísimo. Contra, en arameo, letzad. Si bien tzad significa lado, letzad no significa, como se esperaría, al lado, sino en contra. Pero aquí pareciera significar además ponerse en lugar de. O sea, este cuerno pequeño o esta bestia, quien es dirigida por Satanás, está con intenciones de ponerse en lugar de Dios. Al oponerse al Altísimo, el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis pretende ser igual a Dios. La literatura eclesiástica abunda en ejemplos
de las pretensiones arrogantes y blasfemias del papado. Ejemplos típicos son los siguientes tomados de una gran obra eclesiástica escrita por un teólogo católico del siglo XVIII. Dice así: el Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, escuchen bien, que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. El Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes. Tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendado por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Escucha esto con cuidado, especialmente tú, amigo, amiga, que eres católico o católica. ¡Qué gran blasfemia esta! El Papa puede modificar la ley divina, escucha bien, según él, ya que su poder no es de hombre sino de Dios, y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Esto lo dice la traducción de Lucio Ferraris, Papa II, Prompta Biblioteca. Se hacía pasar por Dios, pero también quebrantará a los santos o desgastar. Esto se describe antes con las palabras: este cuerno o esta la misma bestia de Apocalipsis hacía guerra contra los santos y los vencía. En Daniel 7:21. La frase describe una persecución continua e implacable. El Papa reconoce que ha perseguido y defiende tales hechos como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. O sea, el Papa reconoce que él ha perseguido, según él, a los herejes. ¿Cómo puede ser posible que alguien que tenga la autoridad de Dios, que es bueno, que tenga la autoridad de Cristo, que está para salvar las almas, los esté masacrando? Eso es imposible. Lo siguiente está tomado de The Catholic Encyclopedia, en la bula de Extirpanda, 1252. Inocencio IV dice: cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o su representante, o la Inquisición, el podesta o primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente a ejecutar las leyes promulgadas contra ellos, dentro del término máximo de 5 días. Ni podía quedar duda alguna en cuanto a cuáles disposiciones civiles se indicaban, porque los pasajes que ordenaban quemar a los herejes impenitentes, algo contrario a la palabra de Dios, estaban incluidos en los decretos papales de las constituciones imperiales. Comicis nobis inconsultiblem tunicam, la bula antes mencionada, ad extirpanda, permaneció de ahí en adelante como documento fundamental de la Inquisición, renovada o puesta nuevamente en vigencia por varios papas. Ejemplos: Alejandro IV de 1254 al 61, Clemente IV de 1265 al 68, Nicolás IV de 1288 al 92, Bonifacio VIII de 1300 a 1303 y otros.
Por lo tanto, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, su pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes en la guerra. Eso lo dice Joseph Blotzer, Art Inquisición, tomo 8, página 34. Pero también dice que intenta cambiar la ley. Arameo dat, palabra usada para referirse tanto a la ley humana en Daniel 29, en Daniel 2:13, 2:15, 6:8, 6:12, 6:15, como a la divina en Esdras 7:12, 7:14, 7:21, 7:25 al 26. Es evidente que aquí se hace referencia a la ley divina, ya que la ley humana puede ser cambiada según la voluntad de las autoridades civiles, y tales cambios difícilmente podrían ser el tema de la profecía. Al investigar si el papado ha intentado cambiar las leyes divinas o no, encontramos la respuesta en la gran apostasía de los primeros siglos de la era cristiana, cuando fueron introducidas numerosas doctrinas y prácticas contrarias a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. El cambio más audaz corresponde al día del descanso semanal. La Iglesia apóstata admite sin ambages que es responsable de la introducción del descanso dominical. Escuchen bien, y pretende que tiene el derecho de hacer tales cambios. Un catecismo autorizado para sacerdotes dice: la Iglesia de Dios, o sea, la Iglesia católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. Catechism of the Council of Trent, traducción de Novan, edición 1829, página 358. Pueden ir a comprobar lo que estamos hablando. Este catecismo fue escrito por orden del Gran Concilio de Trento y Publicano, bajo los auspicios del Papa Pío V. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, los cristianos observaron el sábado, séptimo día de la semana, como dice Hechos 17:2. Al principio del siglo IV, el domingo había alcanzado una clara preferencia oficial sobre el sábado. En su comentario sobre el Salmo 92, Eusebio, principal historiador eclesiástico de esa época, escribió: todas aquellas cosas que era deber hacer en el sábado, las hemos transferido al día del Señor, como que le pertenecen de manera más apropiada, porque este día tiene preferencia y ocupa el primer lugar y es más honorable que el sábado judío. O sea, cuando ellos se referían al día del Señor, no se referían al Señor Dios, sino al Señor Papa, al Señor de ellos. Y vemos que llaman al sábado, sábado judío. En primer lugar, escucha esto, amigo, amiga, que siempre has andado confundido o confundida. La palabra judía deriva de Judá. Judá fue el padre de la tribu judía. De eso viene el judío. Pero al principio Adán y Eva no eran judíos cuando Dios apartó el día sábado, lo santificó y lo bendijo. Ni siquiera en el Éxodo, en Éxodo 20, cuando Dios dice acuérdate del día sábado para santificarlo, era nomás a Judá que Dios le estaba dando el mandamiento, sino a un pueblo que se llamaba Israel. Y aquí en el Apocalipsis estudiamos que los santos de Dios, el Israel espiritual, es el que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así es que simplemente cuando dicen el sábado judío, están mal, porque el mandamiento no es para judíos, sino para toda la raza humana que ama al Señor y quiere obedecerle. La primera acción oficial de la Iglesia Católica, que expresa preferencia por el día domingo, fue tomada en el Concilio de la Odisea, en 364 después de Cristo. El canón 29 de ese concilio estipula que
Los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día, o sea, ordenando que se profane el santo mandamiento de Dios. Pero honrarán el día pero honrarán de especial manera el día del Señor, o sea, el día del Señor Papa, el domingo. Y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo en ese día, o sea, hablando del domingo. Sin embargo, si se les encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo, es lo que dicen ellos. Este concilio dispuso que hubiera culto en el día sábado, pero designó a ese día como día laboral. Este concilio dispuso que hubiera culto en el día sábado, pero designó a ese día como día laboral. Es digno de notarse que esta, la primera ley eclesiástica que ordenó la observancia del domingo, especifica el judaizar como la razón para evitar la observancia del sábado. Imagínense hasta dónde llega Satanás con tal de extorsionar o con tal de distorsionar la mente de aquel que pretende ser cristiano. Porque el que realmente es cristiano estudia la palabra de Dios y se da cuenta que nada tiene que ver. Además, la rígida prohibición de la observancia del sábado es una evidencia de que muchos estaban todavía judaizando en ese día. En realidad, los escritos cristianos de los siglos 4 y 5 con frecuencia amonestan a sus correligionarios en contra de esa práctica. Por ejemplo, alrededor del año 400, Crisóstomo observa que muchos guardaban aún el sábado a la manera judía y estaban así judaizando. Los registros de la época también revelan que las iglesias de Alejandría y Roma fueron los principales en fomentar la observancia del domingo. Por 440 después de Cristo, el historiador eclesiástico Sócrates escribió que, aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios cada semana en sábado, sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, por una antigua tradición, han dejado de hacer esto. Alrededor de la misma fecha, Sosómenos o Sosómeno escribió que la gente de Constantinopla y de casi todas partes se reúne en el sábado, tanto como en el primer día de la semana, costumbre que nunca se observa en Roma ni en Alejandría. O sea, así empezó, con engaño y confusión. O sea, le hacía de una manera más fácil a los que eran celosos por el mandamiento de Dios. Puedes guardar el día sábado mientras guardes el día domingo también. Y muchos decían, ok, está bien. Así lo hacían. Pero aún para algunas personas, como este historiador, las cosas así le parecían algo extraño. Hay pues tres hechos claros. 1. El concepto de la santidad del domingo entre los cristianos se originó principalmente en su esfuerzo de evitar prácticas que los identificaran con los judíos y provocaran así persecución. O sea, si guardas el sábado, eres judío y te mereces la muerte. Imagínate. No tenía nada de sentido y tampoco tenía sentido que cristianos de ese tiempo tuvieran miedo y decir si es verdad el sábado es judío, porque no lo es. El sábado fue desde el principio y lo será hasta la eternidad, porque el sábado es ley de Dios y no de hombres. 2. La Iglesia de Roma desde muy antiguo fomentó una preferencia por el domingo y la creciente importancia que se le dio al domingo en la iglesia primitiva, a expensas del sábado, siguió muy de cerca
al crecimiento gradual del poder de Roma. O sea, muchos acostumbrados al día domingo, a pesar de que adoptaron la fe cristiana, se quedaron con su día de su señor el Papa o de su señor el Sol, como era desde el principio en Roma. O sea, adorar en día domingo significaba adorar al Sol, y en tiempos del papado adorar al señor Papa, como se hacía llamar él mismo, y también sus fieles seguidores. Número 3. Finalmente la influencia romana prevaleció para hacer que la observancia del domingo fuese motivo de una ley eclesiástica, en la misma forma en que prevaleció para establecer otras prácticas, tales como la adoración de María, la veneración de los santos, escuchen bien, y de los ángeles, el uso de imágenes y las oraciones por los muertos. La santidad del domingo descansa sobre la misma base que esas otras prácticas que no se encuentran en las Escrituras y que fueron introducidos en la Iglesia por el obispo de Roma. Así es que, amigo católico, amiga, o amigos protestantes, claramente dicen los historiadores que el que se opuso contra Dios para cambiar el día de reposo de sábado a domingo fue el sistema de la Iglesia Católica Romana. No queda ninguna duda, y puedes ir a repasar lo que estamos leyendo. El periodo profético del cuerno pequeño, o sea, de la misma bestia del Apocalipsis, comenzó en 538 después de Cristo, cuando los ostrógodos abandonaron el sedio a Roma, y el obispo de Roma, librado del dominio arayano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto de Constantino de 533 y aumentar de ahí en adelante la autoridad de la Santa Sede. Exactamente 1260 años más tarde, en 1798, las espectaculares victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia pusieron al Papa en merced del gobierno revolucionario francés, quien informó a Bonaparte que la religión romana sería siempre la enemiga irreconciliable de la República y que hay una cosa aún más esencial para alcanzar el fin deseado, y eso es destruir, si es posible, el centro de unidad de la Iglesia romana. Y depende de usted, que reúne en su persona las más distinguidas cualidades del general y del hábil político, alcanzar esa meta si lo considera factible. En respuesta a esas instrucciones, y por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. El derrocamiento del papado en 1798 marca el pináculo de una larga serie de acontecimientos vinculados con su decadencia progresiva y también la conclusión del periodo profético de los 1260 años, que fue el tiempos y medio tiempo, 42 meses o 1260 días del Apocalipsis. Ese fue el reinado de la Iglesia Católica Romana, la que no solo combatía a los santos de Dios y los vencía, sino que también fue el responsable de añadir muchas costumbres a la iglesia que nunca puedes encontrar en la Biblia, y de cambiar el día sábado, el que Dios santificó y bendijo como día de descanso para el hombre, al día domingo, día del Señor Sol o del Señor Papa. Así es que esa es la realidad. No dejemos de tomarlo en cuenta,
mientras continuamos estudiando este capítulo 13 de Apocalipsis. El versículo 7 dice: también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. O sea, similar a lo que hemos leído en Daniel 25. Este lenguaje es casi idéntico al de Daniel 7:21. Este mismo cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Una referencia a su campo de acción se aplica al apogeo del papado, posiblemente durante la Edad Media, cuando ejerció su dominio casi absoluto sobre Europa, pero especialmente en el futuro, un futuro que no está lejos, cuando resurgirá más plenamente el poder del papado que vamos viendo mientras continuamos estudiando este capítulo 13. Dice el versículo 8: a la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Se refiere especialmente al periodo futuro del resurgimiento del papado. La manera como lo logrará es adoración universal. Se describe en los Apocalipsis 13, 11 hasta el 18, que vamos estudiando mientras avanzamos. El hecho de que los hombres están registrados desde la fundación del mundo se halla en Apocalipsis 17, 8. Y esto se amplía en declaraciones como estas: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, en Mateo 25, 34. O, y nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en Efesios 1, 4. Por otra parte, el hecho de que el Cordero fue muerto desde la fundación del mundo está estrechamente relacionado con la declaración de Pedro: Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ha destinado desde antes de la fundación del mundo, en Primera de Pedro 1, 19, 20. La decisión de que Cristo moriría por la raza culpable fue tomada antes de la creación de este mundo y confirmada cuando el hombre cayó. Por lo tanto, en este sentido puede considerarse que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero dice claramente la palabra de Dios que los que adoran a la bestia son cuyos nombres no aparecen en el libro de la vida. O sea, cuando llegue el momento, que ya no está lejos, que toque tomar una decisión, adoptar el día domingo como día de adoración, e inclinarse delante de imágenes y otras cosas, incluso delante de hombres. Cuando llegue ese momento, los que lo hagan estarán demostrando que realmente sus nombres no está escrito en el libro de la vida y no tienen ningún futuro eterno con Dios. En el versículo 9 dice: el que tenga oídos, que oiga. En el 10, el que debe ser llevado cautiverio, a la cautividad irá. El que deba morir, a espada, a filo de espada, morirá. El que a la cárcel ha de ir. La idea puede considerarse como semejante a la que expresa en Jeremías 15, 2. El que a muerte, a muerte. La traducción de la RVR, que tiene algún apoyo textual, sugiere que los perseguidos hijos de Dios, que los que son perseguidos y los condenan al destierro y a la muerte, sufrirán también la misma suerte. Un cumplimiento parcial de esta retribución puede verse en la captura y destierro del Papa en 1798, lo que ya hemos leído en Daniel, describiendo o ampliando Daniel 7:25. Algunos comentadores interpretan el Apocalipsis 13:10
como una advertencia a los cristianos para que no usen la fuerza contra el poder anticristiano. La espada. La bestia ha usado la espada y finalmente perecerá aniquilada por la espada de justicia divina. Como dice nuestro Señor Jesús, todos los que tomen espada, a espada perecerán, en Mateo 26, 52. Perseverancia. En griego, upumón, deriva de upo, bajo, y meno, permanecer. La palabra griega aplica más que una resignación pasiva. Denota una resistencia activa. Durante la lucha con la bestia, los santos soportan con paciencia. O sea, los santos de Dios son pacientes hasta la muerte, como nos enseña nuestro Señor Jesús. Nos sigue diciendo el versículo 13. También hacía grandes señales, milagros, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Perdón, era el versículo 11, que dice: después vi que de la tierra subía otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Otra además de la que ya ha sido mencionada en Apocalipsis 13:1. El texto griego insinúa que es de la misma clase que la primera bestia. Esto se confirma al revelarse sus características. Obra en estrecha colaboración con la primera bestia. Dice que subía. De la tierra subía otra bestia. En griego, anabaino, ascender, surgir. Anabaino se usa en Mateo 13:7, con referencia al crecimiento de las plantas. El significado de la palabra griega llama la atención al progreso de emerger. El profeta ve la acción en pleno desarrollo. De la tierra la primera bestia surgió de la tierra. La primera bestia surgió del mar. Las 4 bestias de Daniel también subieron del mar. Como el mar representa pueblos y naciones, como dice Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17:1 al 2, Apocalipsis 17:8. Es razonable considerar que tierra representa una región con escasa población. Por lo tanto, esta nueva nación no se levantaría mediante guerras y conquistas, sino que llegaría a ser grande en una región de pocos habitantes. Los adventistas vemos en esta segunda bestia un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta potencia cumple exactamente las especificaciones de la profecía. Cuando la primera bestia sufrió el cautiverio en 1798, Estados Unidos crecía en extensión y poder. Esta nación no surgió en el viejo mundo, atestado de multitudes, sino en el nuevo mundo, con sus relativamente pocos habitantes. Pero dice que tenía 2 cuernos. Estos cuernos representan las 2 notables características del sistema norteamericano de gobierno: libertad religiosa y civil, ambas garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos. La libertad civil halló su expresión en una forma republicana de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo. Se parecía a un cordero, símbolo de juventud y propósitos pacíficos. Otras naciones habían sido descritas como bestias feroces a causa de sus actividades beliciosas. Esta bestia con 2 cuernos de cordero bien puede simbolizar una nación que no era agresiva al comienzo de su historia. Su principal preocupación era vivir
específicamente ocupándose de sus propios intereses y ofreciendo asilo y refugio a los oprimidos de muchas naciones. Hablaba. El pretérito imperfecto indica repeticiones o costumbre. La bestia acostumbraba a hablar como dragón. La narración de las hazañas del dragón se hace en un tiempo presente dramático. Hay un contraste notable entre la apariencia y las acciones de la bestia. En apariencia es mansa y parece inofensiva, pero en su acción es perseguidora y cruel, como lo revelan los Apocalipsis 13 del 12 al 18, que continuamos estudiando. Cuando la profecía se aplica a los Estados Unidos, inmediatamente es claro que el cumplimiento de la predicción es aún futura. Y como hemos dicho, un futuro que ya no está lejos, está aquí nomás, a las puertas. Los Estados Unidos de Norteamérica continúan defendiendo los principios de libertad garantizados por su Constitución, algo que ahora ya está dando un giro, pues se ha escuchado varios comentarios de que Estados Unidos ahora pretende anular el Nuevo Testamento en todo lo que es su territorio. Ya pueden imaginarse. El cambio vendrá durante la crisis final inmediatamente antes del tiempo en que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, en los tiempos que ya hemos iniciado a vivir. Y el que no lo crea, simplemente esperemos y verán. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Este versículo es una ampliación de la fase hablaba como dragón. El cumplimiento es aún futuro, y como hemos dicho, un futuro que ya está aquí, un futuro que ya ha iniciado. Ahora podemos decir, ya se encuentra en el presente. Durante el apogeo de su poder, la primera bestia, el papado, ejercía amplia autoridad en asuntos tanto religiosos como políticos. Para que la segunda bestia ejerza toda la autoridad de la primera bestia, tendrá que entrar en el campo de la religión y procurar imponerse en el culto religioso. Este paso por parte de los Estados Unidos de Norteamérica significa que renuncia completamente a su política actual de conceder plena libertad religiosa a sus ciudadanos, algo que ya se está cumpliendo ahora, como ya hemos dicho. Se ha propuesto en Estados Unidos anular el Nuevo Testamento, que testifica de la salvación de Dios y nuestro Señor Jesús, pero según ellos testifica en contra del pueblo judío. Este cambio se predice aquí. El cambio de política se presentará sin duda en forma aparentemente inofensiva. Ya se han hecho repetidos intentos para establecer leyes más estrictas en cuanto a la observancia del domingo como día de culto. Se espera que aquí se mejoren los principios morales de la sociedad. Se espera que así mejoren los principios morales de la sociedad. Pero por inofensivo que parezca, cualquier tentativa de regular las prácticas religiosas mediante una ley es una violación del principio fundamental de la libertad religiosa. Esta profecía predice que la institución del domingo, que es fruto del papado, será un día impuesto por ley bajo amenaza de sanciones económicas y finalmente la muerte, en presencia de la bestia, o sea, en presencia de la primera bestia que había sido mortalmente herida y ha sido sanada, y se ocupa de nuevo de los asuntos mundiales. Su promotora e instrumento es la segunda bestia con 2 cuernos de
Cordero. O sea, como ya hemos dicho, creemos y estamos seguros que es los Estados Unidos. Hace que la tierra, o sea, sus habitantes. Este movimiento es más que una empresa nacional, asume proporciones internacionales, o sea, toma el control del mundo entero. Ordena y hacía que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. La profecía indica la promulgación de alguna ley de carácter religioso cuya observancia será considerada como un acto de culto, en el cual el participante reconoce la autoridad de la primera bestia en asuntos religiosos. Una clave de la naturaleza de tal edicto se halla en Apocalipsis 14, 9, 12. Estos versículos establecen un contraste entre los santos y los adoradores de la bestia, su imagen, y destacan que una de sus características que distinguen a los santos es la observancia de los mandamientos de Dios. Según Daniel, el poder aquí representado como la bestia pensaría en cambiar los tiempos y la ley, ya lo hemos leído. La historia registra un intento sumamente audaz de cambiar la ley divina, ya lo hemos leído también. La situación del sábado, día de reposo del Señor, por el domingo, primer día de la semana. Es pues posible ver que una aplicación específica a un decreto civil que impondrá la observancia del domingo, una institución del papado, prohibiendo la observancia del sábado de la ley de Dios. Los hombres serían inducidos de esta manera a adorar a la primera bestia. Obedecerán su orden, pasando por encima de la ley de Dios. En cuanto al día de reposo, el asunto del día de reposo es, por supuesto, solo un aspecto del homenaje universal que la bestia recibirá finalmente. Lo que se prevé es un movimiento universal bajo la dirección de Satanás, quien intentará asegurar para sí la adhesión de los habitantes de esta tierra. Tendrá éxito en unir los diversos elementos religiosos y en asegurar la lealtad de los hombres para la nueva organización modelada a semejanza de la antigua. Satanás es el poder que está detrás de la bestia. Él es el verdadero anticristo cuyo propósito es hacerse igual a Dios. Se sigue diciendo en el versículo 13. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra. Estas señales serán el medio principal por el cual el príncipe del mal asegurará para sí el homenaje de los habitantes de la tierra. Estos milagros engañan a los habitantes del mundo y los inducirá a creer que la nueva organización, la imagen de la bestia, tiene la bendición de Dios. De tal manera, la segunda parte del Apocalipsis 13 explica la primera. Entre las señales que hará, se destacan las que traen la atención de los seres humanos. Hace descender fuego del cielo. Puede ser un intento de falsificar el milagro del monte Carmelo por Elías en Primera de Reyes 18, 17 al 39. Este antiguo milagro demostró el poder del verdadero Dios y la bestia hará que parezca que Dios está apoyando su programa de acción. Los adventistas del séptimo día creemos que estos milagros serán hechos por medio del espiritismo. Satanás, que pretende ser Dios, procura apoyar su pretensión por medio de milagros que serán innegables. El 14 dice, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Jesús amonestó respecto a falsos cristos y falsos profetas, que se levantarán y harán grandes señales y prodigios,
de manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos. En Mateo 24:24. Pablo declaró que el anticristo obraría en los últimos días, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, en 2 de Tesalonicenses 2:9-10. Como una preparación previa para el Armagedón, los espíritus de demonios que hacen señales irán a los reyes de la tierra en todo el mundo. El mundo actual, por lo general, no creen en milagros. Lo que ciertos grupos afirman que son milagros, los escépticos lo atribuyen a circunstancias casuales, predigitación o fraude. Los fenómenos físicos no tienen lugar en su esquema para lo sobrenatural. Satanás se alegra de que haya una incredulidad, pues así conviene a su propósito de engaño. Los Apocalipsis 13:13 y 13:14 del capítulo 13 revelan que cuando llegue el tiempo apropiado, Satanás empleará su poder sobrenatural de una manera especial para engañar. Lo que se predice aquí no es una simple postura. Los hombres incapaces de explicar los milagros de Satanás los atribuirán al poder de Dios. Todo el mundo caerá en engaño. Semejanza o imagen. En 2 de Corintios 4:4 y Colosenses 1:15 se dice que Cristo es la eikon de Dios. El propósito del plan de la salvación es transformar al hombre a la eikon de Dios. Eikon representa a un arquetipo o modelo original y en muchos sentidos se le parece. Una imagen de la primera bestia es una organización que funcionará según los principios de la organización de la bestia. Entre los postulados de la primera bestia estaba el uso del poder secular para sostener instituciones religiosas. La segunda bestia, imitando a la primera, repudiará sus principios de libertad. La Iglesia prevalecerá sobre el Estado para imponer sus dogmas por la fuerza. Estado e Iglesia se unirán y el resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes. En el versículo 15 dice, y se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la imagen. Aliento, penuma, espíritu, viento, aliento. La imagen simbólica que Juan contempló en visión fue animada por el poder de la segunda bestia que obra milagros. La nueva organización comienza a funcionar y como su predecesora amenaza con aniquilar a los que se niegan a cumplir sus edictos. Lo primero que hace esta nueva imagen es hablar, sin duda, mediante sus leyes y decretos. Después de hablar oficialmente por medio de sus leyes, la imagen las impone por la fuerza. Como son leyes religiosas, estará en pugna con las convicciones de conciencias de muchos, pero se usará la fuerza para imponer esos decretos. En esto la historia se ha repetido. Legislar en asuntos de religión siempre ha producido persecución. Así sucedió durante la Edad Media. Lo atestigua la matanza de los valdenses y otros por el poder civil, pero sin duda alguna incitado por la iglesia que dominaba entonces, o sea, la Iglesia Católica Romana. La segunda bestia promulgará un decreto de muerte para todos los que mantengan su lealtad a Dios. Será un gigantesco esfuerzo para hacer que todos los habitantes de la tierra rindan homenaje a la primera bestia. Dice el 16, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Todos serán afectados por esta legislación. Es evidente que solo el fiel remanente
se negará a obedecer. La marca, impresión, sello, evidentemente es algún distintivo de lealtad a la bestia, algo característico que indica que el que lleva esa marca adora a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Los intérpretes adventistas entienden que esta marca no es un distintivo literal concreto, sino una señal de homenaje que indica al portador como leal al poder, representado por la bestia. La lucha en ese tiempo tendrán como centro la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento. Por lo tanto, la observancia del domingo constituirá una señal, pero esto será solo cuando resurja el poder de la bestia y la observancia del domingo se imponga como una ley civil que debe cumplirse. Los adventistas sostienen que el mensaje del tercer ángel amonestará simultáneamente contra la recepción de esa marca. Este mensaje, que llegará a ser un fuerte clamor, iluminará a los hombres en cuanto a los principios en pugna. Cuando los hombres, a pesar de tener claramente delante de sí las consecuencias implicadas, elijan apoyar la institución de la bestia, sabiendo que está en directa oposición con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, estarán rindiendo su homenaje al poder de la bestia y entonces recibirán su marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca en la mano o en la frente indica que están afectadas las acciones y los pensamientos de quienes reciben la señal. También puede referirse a dos clases de personas: los que se someten a los decretos de la bestia solo por conveniencia, o los que lo hacen por convicción personal. Así es que todas las personas que son ambiciosas y a la política le venden su voto, ese será tiempo de pensarlo, porque se tratará de la salvación, de la vida eterna o de la muerte eterna. Todo el que decida adoptar estas leyes que se darán, estarán completamente perdidos. El 17 dice: de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta drástica medida será tomada en un esfuerzo por obtener el cumplimiento de los dictados de la imagen, pero no será eficaz. Esta medida sin duda traerá consigo el decreto de muerte. Esto significaría que la marca que vio Juan en visión era el nombre de la bestia. Dice el 18: en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. Calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 676. Esta relación puede compararse con el sello de Dios que se coloca en la frente de los santos, con respecto a los cuales Juan declaró más tarde: tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Sin embargo, la conjunción O aparece en el más antiguo manuscrito griego que se conoce del Apocalipsis. En tal caso, la frase, la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre, unidas por la palabra O, pueden indicar grados de afiliación con la bestia o su imagen, pero Dios condena esta unión en cualquier grado que sea. Sabiduría. La mente que tenga sabiduría, como en Apocalipsis 17:9. La sabiduría que aquí se alaba es sin duda a la cual se refiere Pablo en Efesios 1:17. Los seres humanos pueden comprender los misterios de la palabra de Dios únicamente por medio de la iluminación divina, entendimiento o inteligencia.
Los que desean saber el significado del número misterioso podrán entenderlo, o sea, los fieles de Dios. Calcule el número de la bestia. Número de la bestia. Debe notarse que la bestia ya ha sido plenamente identificada. El número proporciona una evidencia que confirma esta identificación. Desde los comienzos del cristianismo se ha debatido mucho el significado del número 666. Uno de los primeros escritores sobre el tema fue Irineo, 130 a 202. Identificó a la bestia como el anticristo. Creía que los valores numéricos de las letras de su nombre sumarían 666. Y surgió como muy probable el nombre Teitán, el cual a veces se consideraba divino. También surgió, pero como mucho menos probable, el nombre de Lateinos, que era el nombre del último reino de los 4 que vio Daniel. Pero al mismo tiempo previno que es por lo tanto más seguro y menos peligroso esperar el cumplimiento de la profecía que hacer conjeturas y buscar aquí y ahí nombres que puedan presentarse, pues pueden encontrarse muchos nombres que poseen el número mencionado. El número 666 se ha aplicado a numerosas figuras políticas de la historia desde los días de Irineo. Pero debe notarse que como la bestia ya ha sido identificado, el número, sea cual fuera su significado, debe tener relación con ese poder. De lo contrario, no habría razón válida para que el ángel diese a Juan, en ese momento de la narración profética, la información contenida. Una interpretación que se divulgó en el periodo siguiente a la Reforma fue que 666 representa o equivale a Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, uno de los títulos del Papa de Roma. El valor numérico de las letras que componen este título suma como siguiente: 666, la B 5, la I 1, la C 100, la A nada, la R nada, la otra I 1, la B equivale a la U por 5, la S nada, la F nada, otra vez la I 1, la L 50, otra vez la I 1, otra vez la I 1, y la D 500, y la E nada, y otra vez la I 1, que viene dando 666. Esta interpretación está basada en la identificación del Papa como el anticristo, concepto que se expuso claramente en la Reforma. El principal expositor de esta interpretación fue Andreas Welling, 1572 a 1643. La L.I. Room, The Prophetic Fiat of Our Fathers, tomo 2, página 605, 600 al 608. Desde los días de Helwig, muchos han adoptado esta interpretación, como este comentario identifica a la bestia como el papado. También acepta este punto de vista como el mejor que se ha presentado hasta ahora, aunque conoce que en el criptograma puede implicarse más de lo que contiene esta interpretación. En cuanto al título Vicarius Filii Dei, la revista católica Our Sunday Visitor del 18 de abril de 1915 informó en respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las letras que se suponen que están en la corona del Papa? ¿Y qué significa? Si es que tienen significado. La respuesta: las letras grabadas en la mitra del Papa son estas: Vicarius Filii Dei, que en latín significan vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la Iglesia, que es una sociedad visible,
debe tener una cabeza visible. Imagínate. La edición de la misma revista del 15 de noviembre de 1914 admitía que los números latinos sumados daban un total de 666, pero añadía que muchos otros nombres también dan ese total, o sea, tratando de desviar la atención. El número es número de hombre. La bestia representa una organización humana. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que has escuchado en este día. Si no entendiste muy bien el mensaje, aquí está, puedes repasarlo. El tiempo es ahora. Esta imagen de la bestia, esta herida mortal que debe ser sanada en cumplimiento de la profecía, ya está casi completamente sanada. Solo porque no es algo que se muestra directamente, sino que surgirá en forma milagrosa. Y como dijimos, Estados Unidos ya está demostrando que realmente ese es la segunda bestia de este capítulo. Ya ha propuesto que se anule el Nuevo Testamento de la Biblia, palabra de Dios. ¿De qué lado vas a estar? No estamos aquí para apuntar ni acusar a ninguno. Cuando leemos sobre la Iglesia Católica, dirigida por Satanás como la bestia, no estamos hablando de personas, de perdidos de la congregación. No estamos hablando de esas personas. Estamos hablando del sistema y sus principales líderes. Pero tú, querido amigo, amiga que has escuchado en este día, no tienes que formar parte de esa organización. Tú, hermano, hermana protestante, que reconoces que ese sistema católico romano es la bestia del Apocalipsis. Y has escuchado que ellos son los que cambiaron la ley de Dios en cumplimiento de la profecía. Cambiaron el sábado al domingo. El día del Señor, el Señor Sol o el Señor Papa, pusieron sobre lo que es el día del Creador, del Todopoderoso. No solo pisotearon la ley de Dios, el cuarto mandamiento, sino que pusieron su propio día, y es el día domingo como día de oración. Medita y que Dios te ayude, porque se necesita mucha sabiduría para vivir estos tiempos, que ya hemos iniciado el tiempo del fin. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.